En el vídeo anterior hemos visto dos tipos de forceps, el de Lebret-Dubois y el de Simpson-Brown. En este presentaremos el de Tarnier y el de Quillan. No obstante, hay decenas de ellos. Cada obstetra trataba de adaptar la herramienta a su mano y forma de trabajar los distintos movimientos y usarla para casos concretos de partos. Variaban las curvaturas, los agarres o mangos y los mecanismos de tracción. Tras los diseños solía haber estudios científicos en los que la geometría jugaba un papel importante. Los obstetras tenían que aprender a elegir los mejores para cada necesidad y adquirir experiencia y habilidad con ellos. Era la única forma de no causar daños al bebé y a la madre. El forceps de Tarnier. Étienne Stéphane Tarnier nació en Isère, Côte d'Or, en 1828 y murió en París en 1897. Estudió medicina en París. En 1856 ingresó en la maternidad de Port-Royal. Entre sus maestros cabe destacar al ya conocido Paul Dubois, también Auguste Delpech y Antoine Danieux. Su tesis de doctorado trató el tema de la fiebre puerperal. Demostró que la mortalidad por esta enfermedad era superior en la maternidad que en el exterior. Pronto adoptó las técnicas de la antisepsia que hicieron bajar la mortalidad al 1% en pocos años. Ideó varios instrumentos obstétricos aparte de los forceps, el vasiotribo, un separador uterino y un dilatador, entre otros. También creó una incubadora para el cuidado de los prematuros. Su forceps presenta la particularidad de haber dispuesto un sistema de tracción. Le añadió una nueva curvatura perineal en la que, mediante un dispositivo, la tracción se ejercía por el eje de las cucharas, que corresponde al eje del conducto genital. Se compone de dos ramas o brazos, una izquierda de tornillo, otra derecha de mortaja, que se cruza y se articula, pero en un punto más próximo a los mangos que a las cucharas. El aparato de tracción se compone de dos tallos metálicos, reunidos en ángulo recto por una articulación de tornillo. El tallo horizontal termina por un cubillo cuadrado en el que se alojan los dos enganches que se encuentran en el borde superior de los tallos de tracción. Estos se mantienen por medio de una abrazadera que corre por el tallo horizontal y cuyo extremo se introduce en el cubillo por debajo de la extremidad libre de los tallos de tracción. El tallo metálico vertical se articula con una rama horizontal redonda, sobre la cual se aplican las manos del operador para ejercer las tracciones. El instrumento se modificó varias veces, pero no fue bien recibido por todos. Algunos lo consideraron como el forceps de los ignorantes. Tarnier contestó de forma seria, reflexiva y con rigurosas argumentaciones en defensa de su instrumento a través de las revistas científicas. Parece que tenía razón, ya que fue adoptado y alabado en numerosos sitios, por ejemplo, en Edimburgo, donde le nombraron doctor honoris causa en 1885. ¿Qué ventajas tiene? La tracción se puede ejercer en el sentido del canal del parto. Al disponer de articulación fija, se puede regular la presión sobre la cabeza fetal. Son raros los desgarros del canal del parto. Tiene algunas desventajas, como que las cucharas pequeñas dificultan un buen agarre y la curvatura amplia impide una rotación fácil. Forceps de Quillan-Louicard. A lo largo del siglo XX se puso énfasis en el bienestar fetal y a medida que la cesárea se volvió más segura, el parto con forceps alto, donde la cabeza estaba por encima del borde pélvico, con o sin rotación de la cabeza, se convirtió en una rareza.
Sin embargo, se desarrollaron diseños específicos para la detención profunda de la cavidad pélvica media debido a una mala posición, sobre todo las pinzas de Kieland en 1916. Christian Caspar Gabriel Kieland era hijo de un pastor misionero que nació en una zona de Sudáfrica en 1871 y murió en Oslo en 1941. En 1874 la familia regresó a Noruega. Estudió en la Royal Frederick University, donde obtuvo el título en 1899. Se dedicó a la obstetricia y ginecología en Noruega. Trabajó en el Rikshospitalet en 1901 y en otros centros y maternidades. Conocido por haber ideado el forceps que lleva su nombre, muy utilizado en partos en rotación. Lo presentó en 1908. Obtuvo reconocimiento internacional cuando lo presentó en la Sociedad Ginecológica de Múnich por invitación de Albert Doederlein. Se trata de un forceps largo con cucharas no fenestradas. La curva pélvica, muy pequeña, permite la rotación de la cabeza fetal cuando no está alineada con el canal del parto. Las hojas semifenestradas demostraron una tracción adicional en la cabeza fetal. El mecanismo de deslizamiento en la articulación puede ser útil en partos en los que la cabeza del feto está inclinada hacia un lado y no alineada con el canal del parto. Ventajas. Al tener una curvatura pélvica poco pronunciada, permite la rotación con un simple movimiento. Permite corregir asinclitismos y articular las ramas a cualquier nivel de los tallos. Desventajas. Más facilidad para provocar desgarros perineales. La tracción no se realiza en el sentido del canal del parto. La presión ejercida sobre la cabeza fetal depende de la fuerza ejercida sobre las ramas. ¿Con qué frecuencia se utilizan hoy los forceps? En los Estados Unidos, en menos del 1% de los nacimientos, con ventosa en menos del 3%. El uso de forceps en el parto se ha reducido en gran medida porque las cesáreas se han vuelto mucho más comunes y seguras. Tampoco están exentas de riesgos. El uso del forceps obstétrico depende de muchos factores, algunos de los cuales ni se mencionan en los artículos que se publican al respecto. Depende del país o zona geográfica, de la experiencia del obstetra, de factores relativos al bebé, de factores relativos a la madre, etc. Un uso inadecuado del forceps puede traer consecuencias poco importantes o muy importantes. Hubo un momento en el que usar forceps era la única opción para dar a luz a un bebé cuando el trabajo del parto se había estancado. Muchos médicos opinan que cada día quedan menos obstetras que están experimentados en el uso de este tipo de instrumentos. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete gratuitamente al canal para su mantenimiento. Hasta la próxima.